Dígale por ahí. Hoy iba a estar mi padre espiritual con nosotros, el apóstol Pedro Robles, pero no pudo estar porque va a estar viajando a El Salvador. Pero él va a estar posiblemente para el 31 de diciembre o para enero, donde vamos a estar realizando nuestro aniversario. Entonces, nosotros usualmente no traemos predicadores de un lado y otro. Si vamos a traer a alguien, tiene que ser nuestro apóstol Pedro Robles o algún líder o un pastor que él pueda enviar a casa, porque tampoco nos sentimos en la libertad y creo que no es ético de parte de nosotros estar invitando a otro hombre. Entonces, si Dios va a hablar, Dios nos puede hablar, como decía nuestro pastor el día de hoy, en el servicio de allá de Gupris, hasta a través de una mula. Así que usted no tiene que andar buscando profetas ni superhombres de Dios. Más que suficiente ese tiempo de oración y este tiempo en el cual venimos a la casa del Señor. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Dígale al que está a su lado, usted no está aquí practicando religión. Dígale, usted está aquí tomando de la vida de Dios para su vida. Nosotros venimos acá a tomar de la vida de Dios para nuestras vidas. Nosotros no somos practicantes de religión. Dígale al que está a su lado, yo no soy un religioso. Dígale, yo vengo a la casa de Dios para tomar de la vida de Dios y poder proyectarla a la sociedad en la cual vivo y en la cual me muevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que cambiar ese concepto, porque muchas veces ese concepto de que venir a la iglesia me hace sentir religioso, pero usted no está aquí para practicar religión y usted no se puede ver como religioso. Los demás pueden pensar de usted que usted es un religioso, pero eso es lo que está en el corazón de ellos, no en el suyo, porque usted sabe que usted viene a la casa de Dios para desarrollar una vida de Dios en su vida. Entonces, dígale que está a su lado, lo que los demás piensen me tiene sin cuidado. Porque a veces nos limitamos por lo que los demás dicen, pues. ¿Sí o no? A veces las opiniones de las demás personas nos limitan, nos amoldan y no nos dejan hacer ni ser como debemos ser. ¿Cómo era usted cuando era un niño? Aventado, sin temores, sin miedo, no te importaban las opiniones de los demás. Allá en nuestro país salías a la plaza pública y desnudo, corriendo ahí con el pilinchón al aire y descalzo, sin zapatos. ¿Sí o no? Porque venimos de nuestras naciones en extrema pobreza, pues. Yo me recuerdo que yo andaba en la plaza pública en calzoncillo y sin zapatos y sin camisa. Y los calzonillos andaban costrosos y chucos y sucios. Si es posible manchados ya de diarrea o llámese, o pipí, no sé qué onda. Entonces al transcurrir de los años perdemos esa valentía, esa osadía, esa vida, esa genuinidad, esa transparencia y permitimos que las opiniones de la gente nos gobiernen. Y muchas veces dejamos de hacer cosas por lo que la otra persona va a pensar y perdemos la espontaneidad. Dejamos de ser espontáneos, dejamos de ser sorpresivos y nos volvemos muy predecibles. Porque terminamos haciendo las cosas cuando la gente quiere que las hagamos y decimos lo que la gente quiere que escuchemos o lo que la gente quiere escuchar. Entonces dígale que está a su lado, no pierdas la espontaneidad, dígale no pierdas la originalidad, dígale no pierdas la osadía, no pierdas la valentía, porque Dios te creó así y usted no puede vivir bajo de ese nivel. Usted no es un robot que las opiniones de los demás lo pueden gobernar. Usted es un hijo de Dios libre, hecho a su imagen y a su semejanza para hacer grandes cosas en la vida. Entonces venimos aquí no como practicantes de religión, sino como gente que necesitamos tomar una palabra de Dios para llevarla a cabo en nuestras vidas. Amén. Diga conmigo, este 2024 es mi tiempo. Dígale, es mi año donde voy a hacer grandes cosas en Dios. Este 2024 es el tiempo de Dios para mi vida.
El domingo pasado hablábamos que este es nuestro tiempo. Diga conmigo, es mi tiempo. Por eso el apóstol Pablo dijo, y entendiendo el tiempo, diga conmigo, entendiendo el tiempo en el cual vivimos, pero también entendiendo el tiempo de nuestras vidas. Esta es tu vida. No sé cuántos años tienes, pero tienes una vida hasta el día de hoy. Hay una vida por delante, la cual tienes que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Hay una vida que usted tiene que vivir y la voy a vivir Diga conmigo, hay una vida que me pertenece. Usted tiene un futuro que le pertenece, una vida por delante, proyectos por delante, cosas grandes por delante, cosas poderosas por delante, que usted necesita moverse ya y aprovechar el tiempo. Este es mi tiempo, diga conmigo, este es mi tiempo de vida. Dígale, no se meta con mi tiempo. Y si se mete con mi tiempo no me importa, porque yo no vivo de las opiniones de los demás. Yo vivo para vivir mi vida y hacer lo que Dios estableció que yo viva en esta vida. Este es mi tiempo, diga conmigo, este es mi tiempo. Moisés entendió que era su tiempo y se metió en la boca de Satanás, en la boca del diablo, en la casa de Faraón, y no tuvo temor porque una palabra de Dios gobernaba su vida. Josué entendió que era su tiempo. Diga conmigo, este es mi tiempo, y se metió en la tierra de los gigantes. Cuando tú entiendes que es tu tiempo, diga conmigo, este es mi tiempo. Se va el temor, se va el miedo, se va la cobardía. No te importa el que dirán, porque tú sabes que una palabra de Dios gobierna tu vida y tú vives esta vida con propósito y en el propósito eterno. Diga conmigo, este es mi tiempo. Este es tu tiempo. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Y no lo puedes desperdiciar escuchando a gente incorrecta, a gente que no ha entendido que es tu tiempo. Dios te hizo libre. Dios te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable para que anuncie la verdad del Señor. Dice la palabra que Dios te hizo un rey. Diga conmigo, yo soy rey, un digno representante de Dios aquí en la tierra. Y Dios te hizo un sacerdote. Eso es lo que yo soy. Los demás te pueden opinar de ti cosas que no son. Pero eso es lo que está en el corazón de los demás. Porque nunca la opinión de los demás es lo que tú eres. Tú eres lo que tú eres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las opiniones que los demás tienen de tu vida no son tu formato, no son tu estructura. Las opiniones de los demás no es tu verdad. Tu verdad es Cristo, el creador de los cielos y de la tierra. Y tú estás aquí para cumplir un propósito importante en la vida. Diga conmigo, las opiniones de los demás me tienen sin cuidado y me importan un carajo también. Ya me enojé. Josué entendió que vivió el tiempo de Dios en su vida y al tipo no le quedaba otra opción que ser valiente. Dígale que está a su lado, este es tu tiempo. ¿Qué vas a hacer con el tiempo de vida que te queda? ¿Y qué voy a hacer yo con el tiempo de vida que me queda? Mire, ver un predicador apasionado por el Señor, ya todo arrugado, que todo le cuelga, que solo el hecho de mirarlo ya dice, ay, ¿qué va a hablar este viejito? Papá, yo tengo que poner las pilas hoy, que estoy todo suavecito, todo cachetoncito. En todos lados tengo cachetes en la pancita también. Pero yo tengo que poner toda la carne al asador y creer que el Señor me llamó para esto, ¿sí o no? Entonces usted no tiene tiempo que perder. Usted no puede estar perdiendo el tiempo con gente improductiva, con gente criticona, con gente que anda en otra onda, pues. Usted tiene que entender que este es su tiempo. Dígale al que está a su lado, este es tu tiempo. Este es el tiempo de Dios para tu vida. No hay otro. No hay otro tiempo. Entonces el apóstol Pablo dice, y esto que conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Diga conmigo, levantarse del sueño. Hay algunos que con la vida se cargan una tremenda dormilona. Usted los ve despiertos, pero los tipos están dormidos en su vida.
Horas y horas en Netflix. Horas y horas jugando Free Fire. Usted necesita borrar Free Fire de su teléfono. En una ocasión yo me encontré con un inversionista. El tipo tiene plata acá en el estado de Maryland. Y conversaba con él y yo abrí el teléfono enfrente de él y me dijo, todas esas aplicaciones andas, ¿y para qué los ocupas? Me dijo, mira las millas, 5 aplicaciones andaba el tipo y yo el teléfono eran como 3 fotos de aplicaciones. Me dijo, borra eso, no te sirve. ¿Cuántas aplicaciones andas en tu teléfono? Pobre teléfono, ya no tiene memoria. Te pasa pidiendo suscripciones para que te suscribas a Apple y te venda más memoria. Andas bajando ahí aplicaciones para que te guarde cosas que no tiene. Diga conmigo, este es mi tiempo. Tiempo que el apóstol Pablo habla es la palabra kairos, que significa el tiempo de Dios para mí. El tiempo correcto, el tiempo adecuado. Diga conmigo, este es el kairos de Dios para mi vida. Es mi tiempo humano. No hay otro. No se quiera ir para el cielo usted como el religioso. Diga conmigo, no es tiempo para irse con el Señor en estos momentos. Este es el tiempo para que hagas lo mejor y establezcas lo que Dios te llamó a hacer en esta vida. Diga conmigo, levantarse del sueño. En una ocasión yo voy manejando a Washington DC al servicio de aguas proféticas. Yo he viajado, ahorita me he tirado a descansar un poco y en ocasiones no voy, en ocasiones voy. Pero antes iba durante toda la semana, ¿va? Estábamos los lunes en los discipulados cuando estábamos en la Old Bridge Road. Entonces yo iba para allá, salía de mi casa a 6 de la tarde, 7 de la noche, 1 hora y media, 2 horas. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí que estamos cerquita en el corazón de Baltimore no queremos venir. Que vimos a la media esquina, cuando dicen ay, ay, ay. Entonces, viajaba y luego hacíamos grupos de amistad miércoles, sábados evangelismos, el domingo el servicio, y para irnos al servicio salíamos ya regresamos y luego íbamos a jugar fútbol, regresábamos a las 10 de la noche, 11 de la noche a mi casa. Pero en una ocasión de esas iba manejando, pero iba dormido, pues, iba en el teléfono. Entonces vos sabés que cuando vos estás distraído, en un segundo puede ocurrir el más grande accidente. Entonces yo en un segundo me distraje en el teléfono y adelante mío estaba un vehículo parqueado en medio de la calle con las luces intermitentes prendidas. Era chiquitita la cosa, así al hombre se le había apagado. Un carrito ya viejito, pequeño, y a 50 millas por hora le di con todo. Lo choqué, ahí desperté. Pero iba dormido. ¿Está conmigo? Muchas veces despertamos cuando malos acontecimientos nos suceden. Estamos dormidos, pero hasta que no sucede un escándalo, un fracaso, despertamos a la vida, despertamos a la realidad y despertamos a los proyectos de la vida. Cada segundo, diga conmigo, cada segundo, dígale que está a su lado, cada segundo, cada minuto es importante lo que tú haces con ese tiempo. Usted está aquí y aquí lo voy a tener 3 horas. Divida 3 horas por 60, divídelo entre 60 y cada minuto tiene ¿cuántos segundos? 60 segundos. Un segundo de tu vida es de suma importancia. Un minuto de tu vida es de suma importancia. Entonces usted no puede estar sentado, aplastado como bolsa, inerte, distraído en el teléfono. Usted tiene que estar vivo porque, diga conmigo, cada segundo de mi vida es de suma importancia y usted tiene que estar activo, usted tiene que estar discerniendo, usted tiene que estar escuchando, tiene que estar aprendiendo, porque usted de este tiempo, diga conmigo, este tiempo es importante, quiere sacar algo positivo que le ayude a progresar y a prosperar en su vida. Cada segundo es importante. Cada minuto es importante. El problema es que a veces creemos que somos eternos. Un día vamos a echar arrugas. Mire que gracias a Dios no tengo. ¿Cuántos arrugados habemos aquí?
No, todos están bien hermosos, están bellos. Cuando te amargas, te arrugas un poco, va, pero estás lindo. Dígale al que está a su lado, despiértese, dígale. Deje de seguir durmiendo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, despiértate, despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí ves? Porque la palabra de Dios nos llama a un despertar. La palabra de Dios nos llama a la vida. La palabra de Dios nos llama a aprovechar bien el tiempo. Por eso el apóstol dice, y aprovechando bien el tiempo y no anden como los necios. O sea, tenemos que aprovechar nuestro tiempo de vida que nos queda. Y ese tiempo es tierra santa, dado por Dios, que es nuestro, establecido por Dios para que tú puedas hacer en el tiempo de tu vida lo que Dios te llamó a hacer. ¿Cuántos queremos hacer lo que Dios nos llamó a hacer? Aprovechemos nuestro tiempo. Necesitamos entender que diga conmigo, este es mi tiempo. Tenemos una vida por delante y necesitamos aplicar en nuestra vida la fe. Diga conmigo, fe para vivir. Tiempos, oiga bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Muchos viven sin fe, viven en sus fuerzas, haciendo lo que pueden hacer en sus fuerzas, pero sin confiar y creer en Dios. Tenemos que entender que necesitamos vivir el tiempo de nuestra vida llenos de fe. Diga conmigo, fe. Una fe activa. Diga conmigo, fe activa. Una fe real. Una fe gobernante. No fe de palabras, porque a veces tenemos muchas opiniones y la fe no es opinión. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, es pues la fe. Diga conmigo, es pues la fe. La fe es. Y la fe es en el ahora. Por eso el apóstol dice, es pues la fe. No dice que va a ser mañana. No dice que tiene que esperar para que sea. Diga conmigo, es pues la fe. La fe es ahora. Ahora, en este momento, en este minuto, en este segundo, en este instante tengo que creer, porque la fe es ahora. Diga conmigo, la fe es ahora. Yo tengo que creer ahora, no mañana. Yo tengo que llenarme de esperanza ahora. Creer la palabra hoy, porque la fe es ahora. No, dicen, no, pastor, es que cuando yo sienta. Dios no te llamó a vivir por el sentir. Tú no puedes vivir por el sentir. El sentir de tus emociones no te puede pastorear. Tú tienes que vivir por la palabra, la fe en la palabra del Señor, la fe en lo que está escrito. Dígale al que está a su lado, no vivas por el sentir. Porque si vives por el sentir nunca vas a hacer nada. Es que no siento la unción. Oiga bien. Es que no se siente nada. Diga conmigo, es la palabra. Primero escuchamos. Meditamos lo que escuchamos. Lo juzgamos. Y entonces, ¿creo o no creo? Dígale que está a su lado, la fe es activa. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 17 al 36 dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. Diga conmigo, fe sin obras es muerta. Dime tu proyecto de vida, tu proyecto de fe, y te diré el nivel de fe que tienes. ¿Cuántos están creyendo por algo? Entonces te diré el nivel de fe que tú estás marcando en la vida. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Qué hizo Abraham? Salió y dejó todo lo que tenía que dejar para encaminarse a lo que Dios le estaba hablando. Diga conmigo, la fe es ahora. El problema, o Abraham tuvo un problema como usted y yo lo tenemos, es que cuando Dios le habló, no obedeció. Muchas veces Dios nos habla y hacemos caso omiso, porque el cumplimiento de la palabra demanda sacrificio, demanda esfuerzo, demanda entrega.
Por eso la palabra dice Abraham, Génesis capítulo 12, y Dios, cuando el versículo 1 dice como Dios le había dicho a Abraham. O sea, ya Dios se lo había dicho con anterioridad, pero el tipo no había hecho caso. Dígale al que está a su lado, es importante obedecer la palabra de Dios. Una fe activa es una fe con obras. Diga conmigo, fe con obras. Obras, oiga bien, obras del griego ergons, que significa trabajo. Diga conmigo, trabajo. Diga conmigo, trabajo. Diga conmigo, tarea. Diga conmigo, misión, fusión, proyecto. Eso es obras. Diga conmigo, obras. De nada me sirve decir que tengo fe, pero no tengo un proyecto, pero no tengo un trabajo, pero no tengo una obra. La obra tiene que ir acompañada con la fe. Por eso este año, diga conmigo, este año 2024, yo me voy a proyectar al futuro de mi vida. Entonces, señores, dígale que está a su lado, la fe es ahora. La fe es presente. Diga conmigo, la fe es presente. La fe no habita en el futuro, la fe habita, diga conmigo, en el presente. Es ya por lo cual creí, hablé. Lo primero que hago cuando creo es que confieso lo que estoy creyendo. Si Dios me sanó, yo soy sano. Si Dios me sanó, yo soy sano. Si vine a Cristo, yo soy próspero. Si vine a Cristo, yo soy próspero. Porque con la boca se confiesa para justicia. Dice, con el corazón se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Diga conmigo, salvación. Salvación, esotería, significa preservado. Diga conmigo, ¿cuántos son salvos en Cristo Jesús? Entonces Dios te preserva la vida. Y esa palabra no es una palabra singular, limitada, nada más a la salvación de que no te vas a ir al infierno. Salvación en tus finanzas, salvación en tu salud, salvación en tus emociones, salvación en tu vida conyugal, salvación en todas las áreas, porque aquello que toca a Dios y aquel que toca a Dios le irá bien en todas las cosas que haga. La fe es presente. Dígale que está a su lado, la fe es presente para interrumpir tu futuro y cambiar tu presente y establecer la predestinación de Dios en tu vida. Diga conmigo, la fe es presente. Usted tiene unos planes, pero Dios tiene otros. Usted vino a los Estados Unidos, el próximo año me voy, ya llevas 15, 20 y aquí estás. Y luego los primeros años andamos contando en lempiras, en colones, en pesos. Compramos una camisa, esto en Honduras vale tanto, decimos. Ese es tu presente. Que haces planes de tu forma y tu manera de pensar, pero Dios tiene otros planes que son más gloriosos contigo. Porque dice la palabra, porque mis planes no son los vuestros, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios tiene, diga conmigo, Dios tiene un futuro prometedor, maravilloso, glorioso, poderoso para tu vida, pero necesitas creerlo hoy. Es ya, no cuando suceda, es ahora que necesitamos creer en lo que Dios ha predestinado para nuestras vidas. Diga conmigo, predestinación. Diga conmigo, predestinación. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 39 dice: y sabemos que a los que aman a Dios diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, oiga bien, diga conmigo, a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga bien esto, porque a los que antes conoció también los predestinó. Diga conmigo, yo soy predestinado por Dios. Diga conmigo, yo soy predestinado por Dios. Diga conmigo, yo soy predestinado por Dios. No lo oigo. 1, 2, 3, diga conmigo, yo soy predestinado por Dios. Y dice, también los predestinó para que fuesen conformes, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Diga conmigo, predestinación. Tú estás predestinado por Dios para cosas grandes.
Dios predestinó a Moisés y Dios le dijo a Moisés: Moisés, sal de tu tierra, le dijo, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Diga conmigo, predestinación. Dios predestinó a Abraham para cosas grandes. Dios predestinó a Moisés para cosas grandes. Dios predestinó a Josué para cosas grandes. Dios predestinó a Cristo para hacer lo que tenía que hacer. Lo que va a hacer de tu vida está escrito en un libro en los cielos, porque Dios lo predestinó para tu vida. Pero caminar, oiga bien esto, no aplaudo, pero para caminar en la predestinación de Dios depende de tu valentía. Porque para caminar, diga conmigo, para caminar en la predestinación de Dios depende de mí. Ya Dios lo estableció. El fin de tu vida es glorioso, poderoso, maravilloso. Así lo estableció el Señor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para que sea, diga conmigo, para que mi vida sea gloriosa, poderosa, grandiosa, tengo que ser valiente en mi predestinación. Josué capítulo 1, versículo 8, Josué capítulo 1 en adelante, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Dios le dice a Josué: Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Está conmigo? El problema es que no queremos caminar ahí. El problema es que no queremos caminar ahí. Judas fue predestinado para que de él se escribieran grandes cosas, pero él no fue lo suficientemente valiente. El común denominador en los grandes hombres de Dios fue su valentía. ¿Cómo tú quieres vivir el resto de tus días? ¿En cobardía o en valentía? Dígale al que está a su lado: Dios te predestinó. Tú eres predestinado. Pero esa predestinación depende de ti. Que tú te metas en ella. Que vivas en fe, que camines en fe. Diga conmigo: voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Cada segundo de oiga bien, cada segundo de nuestro presente depende de nuestra fe en el ahora. 3:18 p.m. con 55 segundos. ¿Cuánto tiempo tenés de estar aquí ya? Saca cuentas. 1 hora y media, 2 horas. Hay segundos que ya te pasaron por encima. Hay minutos que ya volaron, que ya se fueron. Hay horas que ya no están. La vida es, pero deja de ser. El tiempo es, pero deja de ser. ¿Qué voy a hacer con mi tiempo? El que me viene encima hoy, mañana, pasado mañana y la próxima semana. Por eso la fe es en el ahora. Porque la fe tiene el poder de cambiar mi mañana. Diga conmigo: después la fe, la certeza de lo que se espera. Otra traducción dice: después la fe, el título de propiedad de lo que Dios me ha dado. Por eso es importante que vivamos nuestras vidas en agenda divina. Yo tengo que vivir mi vida en la agenda de Dios. Tengo que hacer a Dios parte de la ecuación de mi vida. Dios tiene que regir mis tiempos, Dios tiene que regir mi vida, Dios tiene que regir mis planes, Dios tiene que regir mis acciones, Dios tiene que regir mi mente, gobernar mi mente, para que entonces el tiempo de Dios sea un tiempo fructífero. Diga conmigo: agenda. Diga conmigo: agenda. Diga conmigo: agenda. Ahora diga conmigo: agenda de Dios para mi vida. Dios tiene que estar en sus planes. Porque si Dios no está en tus planes, Dios no puede gobernar tu vida. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado: Dios tiene que estar en sus planes para que entonces Dios pueda gobernar tu vida y tus tiempos sean diferentes. Entonces el problema es que queremos la vida de Dios,
pero no hacemos Dios parte de nuestras vidas. No hacemos a Dios parte de nuestra agenda. Nos volvemos cristianos nómadas, que vagamos para arriba y para abajo sin rumbo y dirección. Hoy en día tenemos muchos cristianos vagos que andan del mingo al mango, del tingo al tango. Dígale al que está a su lado, usted tiene que ser un cristiano firme. Quiero compartirle algunos principios de cosas que usted no puede hacer, pero también principios que tiene que practicar en este año 2024. Iniciamos el domingo antepasado hablando de nuestro futuro, lo vamos a seguir haciendo, porque es bien importante que entendamos que los tiempos de nuestra vida están determinados por la palabra de Dios. Si nosotros hacemos las cosas de las maneras que nos parece, entonces vamos a fracasar. Pero cuando tú aplicas los principios de la palabra, tú estás destinado a caminar en la bendición que la palabra trae consigo. Principio número 1. Dígale al que está a su lado, fortalécete en los principios de la palabra, ejercitándolos, y no te vuelvas fuerte en tus propias opiniones y argumentos. Todo proyecto sin Dios está predestinado al fracaso. Todo proyecto sin Dios está predestinado al fracaso. Pero cuando nosotros planeamos nuestras metas, cuando nosotros incluimos a Dios en nuestros planes, nuestros proyectos, cualquier cosa va a tener un fin glorioso. Entonces, el gran problema que hoy tenemos es que hoy regimos y gobernamos nuestras vidas a través de nuestras opiniones y nos volvemos fuertes en nuestros argumentos y pensamos y opinamos que la vida misma se debe regir y se debe vivir de mi forma, de mi perspectiva de ver la vida. ¿Está conmigo? En la Biblia encontramos a un rey. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1-14. Este es el rey niño. No sé cuántos escucharon a este rey que cuando lo llaman a ser rey tenía 8 años. Reinó 35 años, se llama Josías. Entonces cuando Josías inicia a reinar, él tenía 8 añitos. Y lo más me impresiona de este niño, por eso yo creo que los jóvenes tienen la capacidad de servirle al Señor y hacerlo con decencia, mucho más que los viejos a veces. Uno de los grandes problemas, oiga bien, una de las cosas que nosotros tenemos que evitar es hacerlos fuertes en nuestros argumentos. Y esa es una de las desventajas que nosotros como mayores tenemos, o como viejos pues. Oiga bien, trabajar con un niño es fácil. Por eso la LGTB, la agenda de género, de control mundial y todas esas cosas están enfocadas en los niños, porque el niño se puede educar de una manera fácil, de una manera dócil, de una manera sencilla. Pero no hacia el viejo. Hello. Porque nos llenamos de argumentos, nos llenamos de opiniones, nos llenamos de cosas. Dígale que está a su lado, no se llene de cosas. Porque con Dios las buenas opiniones y las buenas intenciones, por muy excelentes que parezcan, no son aceptables. Usted puede tener muy buenas opiniones. Usted puede tener muy buenas opiniones, muy buenas actitudes. Pero si no están parametradas por la palabra de Dios, no sirven, no son aceptables delante de Dios. Y esto le pasó al rey niño. Josías tenía un muy buen corazón, tenía una muy buena vibra, tenía un muy buen sentir en Dios, al punto que dice la palabra que a sus 12 años el tipo, como rey, a sus 12 añitos mandó a quitar todas las imágenes, todos los ídolos de otros dioses de los templos y de las casas. Pero más sin embargo había una palabra de Dios sobre Israel, había un juicio de Dios establecido, y esas buenas intenciones de Josías no lograron quitar el castigo que Dios había establecido.
Dígale al que está a su lado, las buenas intenciones y las buenas opiniones, por muy buenas que sean, no te sirven delante del Señor. ¿Qué le sirvió a Josías? Sus antecesores se habían olvidado de Dios. Le habían dejado de servir al Señor. Tanto así que el templo quedó destruido. El templo se perdió. Entonces Josías entra en el proceso de reconstruir el templo. Y cuando él va a reconstruir el templo, él envía a un escribano que él tiene consigo, que se llama, no me recuerdo el nombre, se llama Safán, y él lo envía al templo con una misión de recoger todo el dinero que había recaudado el pueblo para ponerlo en las manos de los constructores, de las personas comisionadas que iban a construir el templo. Entonces Josías, este escriba Safán va, recoge la plata, pero mientras él está en el templo, el sumo sacerdote Hilcías, dice la palabra, encuentra la Torah, encuentra los libros de la ley, porque se habían perdido en el templo. Oiga bien esto. Tenían templo, pero nadie leía la palabra, no conocían la palabra. Se habían extraviado de la palabra de Dios no la tenían como su norte, sino sus propios argumentos. Dígale que está a su lado, no hagas de tus argumentos tu norte, ni tu direccionador de vida. Entonces se encuentra la Torah, el libro de la ley, el sumo sacerdote Hilcías, y el sumo sacerdote Hilcías se la lee a Safán, y luego se la da a Safán, y Safán viene delante del rey Josías. Josías tenía 12 añitos. Mira al niño que esté a su lado, dígale, bandido, hoy sí. Porque a veces nosotros tenemos la mentalidad de que los niños, hay que hagan lo que quieren en la iglesia. Hay que brinque de banca en banca. Y está bien, yo no tengo muy problema con eso. Pero lo que le estoy diciendo es que ellos también tienen la capacidad de hacer lo recto delante de Dios y ser educados. Entonces, viene Safán, trae la ley delante de este niño. Diga conmigo, niño. Y Safán le da el reporte y le dice, mi rey, se ha cumplido lo que tú me mandaste hacer. Tomé las finanzas que se recogió para la reconstrucción del templo y se las he dado a las personas encargadas para que puedan reconstruir el templo. Y oiga bien esto, en el versículo 9, viniendo luego el escriba Safán al rey, le dio cuentas y le dijo todo lo que le dijo. Pero en el versículo 10 dice, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó delante del rey. Oiga bien esto, el versículo 12 dice, luego el rey, oiga bien, y cuando el rey hubo oído las palabras, diga conmigo, oír la palabra. Diga conmigo, oír la palabra. Cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces él, como no tenía la palabra, había perdido la perspectiva de lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. Y en su tiempo Dios traía un juicio sobre el pueblo. Y en ese momento que la palabra le es leída, él entiende el tiempo. Diga conmigo, entendiendo el tiempo. Entonces, en ese momento Josías entiende el tiempo y se da cuenta que sus buenas intenciones no eran suficientes. Y él arma una delegación y envía una delegación a una profeta que estaba ahí en el templo. Y le preguntan a la profeta qué iba a hacer de Israel en su tiempo. Y la profeta le dice, mira, viene un castigo, viene esto y lo otro, pero a ti te irá bien. Lo que yo les quiero decir es que las buenas intenciones de Josías no detuvieron el castigo de Dios. Las buenas intenciones, nuestras buenas opiniones no cambiarán nuestro futuro, sino que cuando nos movemos en la palabra de Dios y accionamos a lo que Dios ha escrito de nuestro futuro. Digan amén. El problema es que oímos y no accionamos y no creemos. Yo les decía, diga conmigo, oír, del oído
al corazón y del corazón a nuestras acciones. Tenemos que dejarnos gobernar por la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra. Oiga bien, diga conmigo, conocer la palabra. Muchos conocemos la palabra, pero con el conocimiento que tenemos de la palabra nos ensoberbecemos para ver de menos a los demás. Cuando el conocimiento tiene que servirnos para acercarnos más al Señor. Yo conozco la palabra para vivir mi vida en la palabra. ¿Está conmigo? Yo conozco la palabra para caminar en la palabra. Usted no conoce la palabra para criticar a los demás. Usted conoce la palabra para vivir en la palabra y en la vida de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el problema es que necesitamos entender que la palabra transforma nuestras vidas. En una ocasión, estoy con un señor conversando. Oiga bien esto. Yo no era cristiano. Todavía estaba en el mundo. El Señor no me había rescatado. Entonces viene este viejito, este anciano, y me empieza a hablar. Y él era un poco corte religioso, va conservador. De esos que te mandan al infierno si tú no te portas bien. Entonces yo lo miraba como él caminaba. El tipo siempre caminaba en desgracia. Entonces yo no escuchaba sus palabras, yo miraba su estilo de vida. Entonces cuando él me hablaba, su estilo de vida me decía lo contrario de lo que él hablaba. ¿Está conmigo? Entonces el estilo de vida lo delataba. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando vos vivís en la palabra, tu estilo de vida cambia. Todo lo que te rodea cambia y todo lo que posees cambia. Pasas de corcholata a un buen vehículo. Esa es la vida del reino. ¿Cuántos dicen amén? Pasas de cero a tener mucho. Entonces, él me dice, mire, si usted no se arrepiente, le dije yo, que yo voy a creer en ese Dios que vos tenés. Mira cómo te tienen ese carro viejo, que ni prende. Y en los apartamentos el policía te para y te da ticket y ni a la calle salís. Yo no quiero ese Dios para mi vida. ¿Está conmigo? Entonces por un tiempo se desapareció de mi vida. Eso lo tocó mucho a él, lo que yo le dije. Yo estando en el mundo, oye bien, allá al tiempo, a los meses, yo estoy en un parque y lo veo. Y veo al Señor ahí y ya andaba un buen carro ya. Y corre y me va a decir, mire, me dice, el Señor me ha bendecido con esa máquina. Hoy sí le voy a hablar de Cristo, me dijo. Desde ese momento le dije yo, háblame porque hoy sí te creo. Porque Dios cambia y transforma la vida presente de una persona. Si tú crees, hoy tu presente te va a cambiar. Tenemos que tener congruencia en lo que decimos saber y lo que Dios hace en nuestras vidas. El mensaje de Josías es: si tú no estás viviendo de acuerdo a lo que estás escuchando de Dios, en verdad tú nunca escuchaste lo que Dios te dijo. Diga conmigo, hay que ser hacedores de la palabra. La palabra de Dios viene a nuestras vidas para caminar en la palabra. Yo debo caminar en la palabra, moverme en la palabra, creer lo que Dios ha establecido para mi vida. Porque mi presente, diga conmigo, mi presente tiene que ser regido por la palabra. Y la palabra de Dios es eterna, diga conmigo, es eterna. La palabra de Dios es eterna, se sobrepone al futuro de nuestras vidas. La palabra de Dios fue, es y será. Porque la palabra del Señor es eterna y por eso tiene que gobernar mi vida. Tenemos que tener, señores, tenemos que tener el oído afinado, discernir los tiempos, llenarnos de fe. Yo odio cuando me cae mal a veces cuando oigo gente, veo gente y percibo gente negativa, incrédula. Dios hace un milagro y luego queremos ver el milagro de Dios como que no es un milagro del Señor. Dios le transforma la vida a alguien y luego lo queremos ver como el peor mundano. Oiga bien, Dios sanó a uno que estaba enfermo y lo queremos ver enfermo todavía.
Vemos a un bendecido por Dios financieramente y todavía lo queremos ver pobre. Dígale al que está a su lado, Dios transforma la vida. Tenemos que afinar nuestro oído. Tenemos que entrar en este año 2024 con el oído atento para practicar lo que Dios nos hable, para llevar a cabo lo que Dios nos diga. No hay peor cosa que hacer caso omiso del consejo del Señor. En la Biblia hay un hombre. En la Biblia hay un hombre que se llama Roboán. Roboán llegó a ser rey de Israel. Y uno de los errores que cometió Roboán es la contraparte de Josías. Josías es esa parte sabia, pero este tipo vino e ignoró totalmente la palabra de Dios. En un momento, él viene y pide consejo. Oiga bien. Y cuando él pide consejo, va ante los ancianos de Israel. Porque la palabra de Dios establece que en la multitud diga conmigo, en la multitud de consejeros. Entonces, él vino ante los ancianos porque las cargas que el pueblo tenía eran demasiado pesadas. Y los ancianos le dijeron, mira Roboán, no agregues más carga al pueblo. Aliviana las cargas del pueblo. Pero el tipo también consultó a los amigos, a los camaradas, a los que se movían en su dimensión, ¿va? Y le dijo, mira Roboán, ponerle un poquito más a tu pueblo y que ellos reconozcan que tú eres un hombre fuerte. Y el tipo hizo caso omiso del consejo de los ancianos. Dígale que está a su lado, cuando tú obedeces la palabra del Señor, dígale, y tú obedeces al consejero que Dios ha establecido en tu vida, te va a ir bien. Entonces, este hombre dividió el reino. Dividió el reino y trajo desgracia a su nación. Porque cuando no oímos y obedecemos a Dios nos va a ir mal. Por eso es importante, dígale que está solo, es importante aprender a oír. Es importante oír a Dios. Ejercitar nuestro oído. Reconocer cuando Dios nos está hablando. Entender para qué Dios nos trajo a esta vida. ¿Para qué estamos aquí? Dígale que está a su lado, usted está aquí con un propósito. Entonces, de Roboán a mí me impacta que siendo un niño, él pudo entender su tiempo y el tiempo de Dios para su vida y hizo las cosas bien. ¿Cómo usted va a hacer las cosas a partir de este momento? Dependiendo de cómo usted las haga, así continuará siendo su presente. Tenemos que entender que necesitamos romper con nuestros viejos hábitos. Hábitos que muchas veces son irresponsables y son cobardes. Dormimos más de la cuenta. No leemos la palabra. No oramos. No buscamos a Dios. Venimos a la iglesia y salimos criticando y señalando. Diga conmigo, establecer hábitos de Dios para nuestras vidas. Señores, cuando usted escucha algo, un consejo que tiene relevancia y tiene importancia, aplícalo inmediatamente y ese consejo va a transformar el futuro de su vida. El futuro de su vida, oiga bien, ya está aquí. Es ya y está aquí. Si usted y yo quiero que en mi futuro me vaya bien, necesito hacer cambios ya. Pronto. Pero necesito accionar en la fe del Hijo de Dios. Hace unos minutos estábamos adorando al Señor. Y usted tuvo la oportunidad de adorar al Señor y descansar en el Señor. Y si usted no lo hizo, hay cargas que se quedaron con usted y no pudo ser libre. Porque Dios dice la palabra que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y cuando tú adoras al Señor, te da descanso.
Luego entramos a un momento de palabra, a un momento de consejo. Y en vez de sensibilizar nuestro oído, lo endurecemos y lo cerramos para no tomar el consejo. Y nuestro estilo de vida, si hacemos eso, va a seguir igual y no vamos a cambiar. Dígale que está a su lado, tu futuro es ahora y es ya. Fue ayer que tenía 15, 20, 10, 20, 25 años, 30, yo ya le ando picando a los 50. Mira el que está a su lado, por muy jovencito que lo vea, dígale, no te creas, dígale, porque ya te voy a ver con arrugas. La vida de aquel, oiga bien, la vida de aquel que tiene un oído afinado, de aquel que tiene un oído entendido, cambia. Tu futuro cambia si aprendes a oír. Si aprendes a oír las instrucciones de Dios, tu futuro va a cambiar a una velocidad acelerada. El futuro de aquel que tiene un oído, diga conmigo, un oído presto. Aquel que tiene un oído activo para tomar los consejos acertados de la palabra de Dios, su futuro va a cambiar indefectiblemente. Tu futuro cambia dependiendo del oído que tú tengas. Hay gente que tiene un oído, pero Señor Jesús, un oído torpe, un oído enfermizo, un mal oído. Lo que le pasó a Roboán fue que tenía un mal oído y escuchó a gente que no tenía que oír. Por eso dígale al que está a su lado, no hagas de las opiniones de la gente tu verdad, porque si tú haces de las opiniones de la gente tu verdad, tu fin será el mismo fin que la gente vive. ¿Cómo tú deseas tu futuro? Le hago una pregunta, ¿cómo usted desea su futuro? ¿Desea su futuro de acuerdo a cómo opinan los demás o como Dios dice que sea? Por eso es importante que en este 2024 caminemos en revelación. Diga conmigo, en revelación. Diga conmigo, en revelación. Pasa al piano, ejercite. Diga conmigo, este año 2024, diga conmigo, voy a caminar en revelación. Revelación es amar la palabra de Dios. Revelación es que cuando hay palabra de Dios, oiga bien, yo la amo, yo la respeto, la quiero para mí y busco una palabra. En cada servicio que yo estoy buscando una palabra de Dios que le dé dirección a mi vida. Cada madrugada yo busco de Dios, cada noche yo busco de Dios. Yo hago en mi vida un hábito de Dios. Señores, nosotros como iglesia practicamos cada madrugada buscar el rostro del Señor. Y recientemente iniciamos 21 días, aunque yo siempre lo he hecho y en ocasiones hago 7 días, pero hemos iniciado a hacer 21 días de lectura, 21 días de oración. Y cuando vos haces eso, vos te das cuenta que solo abrís la Biblia e iniciás a leer, ya Dios te habló en los primeros versículos que leíste. Ya Dios le está dando dirección a tu vida. Y cuando vos le encontrás el sabor a la palabra, no te aburre leerla. Cuando vos le encontrás el contenido a la palabra, la riqueza que la palabra tiene, el mensaje que la palabra tiene, tú sabes que tienes que estar ahí. Dígale que está a su lado, este año 2024 voy a caminar en la revelación y no en las opiniones de los mediocres. Porque el mediocre se esconde detrás de su opinión para no hacer lo que la palabra de Dios establece.
Dependiendo de cómo tú quieras que te vaya, así será tu nivel de oído, de obediencia a la palabra del Señor. Póngase de pie. Póngase de piecito ahí donde está. Josías era un muchacho que inició a gobernar de 8 años, oiga bien. Y lo que más me impresiona es que Josías, desde que inicia a gobernar, hace bien las cosas. Él inicia a hacer bien las cosas, a restablecer el culto en la casa del Señor. Josías inició a hacer bien las cosas de una manera impresionante. Restaura la casa del Señor, restaura los diezmos y las ofrendas. El pueblo honró al Señor para reconstruir la casa. Y una de las cosas que a mí me preocupa tanto es nuestra juventud, nuestros jóvenes. Me preocupa cómo se están formando nuestros jóvenes, qué ejemplo nosotros les estamos dando como cristianos. Porque a veces nosotros mismos somos los que nos encargamos de malformarlos. Nosotros mismos somos los que los apartamos de Dios. Porque nosotros queremos ver una cosa en ellos, pero nuestro consejo y nuestro estilo de vida es todo lo contrario a lo que debemos enseñarle y a lo que lo debemos modelar. ¿Está conmigo? Entonces, si yo quiero transformar la vida de mis hijos, yo debo de caminar en lo que yo quiero ver en ellos. Yo como pastor, si quiero transformar la vida de los líderes de la iglesia, yo debo de caminar en lo que yo quiero que sea de ellos. Tiene que haber una congruencia con mis palabras a mis acciones. Tiene que haber una congruencia en lo que digo, en lo que predico y en lo que hablo, con lo que yo estoy haciendo y con lo que estoy creyendo. Diga conmigo, congruencia. Señores, tiene que haber una congruencia en mi estilo de vida. Tiene que haber una congruencia en mi esposa, en mis hijos, en mi familia. Tiene que haber una congruencia en mi vida profesional, en todos los ámbitos de mi vida. Entonces me preocupa mucho lo que le estamos transmitiendo a nuestras nuevas generaciones, a nuestros muchachos, a nuestros niños. Porque muchas veces nosotros no queremos hacer los cambios que necesitamos hacer. Yo les decía en una ocasión hace muchos días, ¿para qué peor enemigo si estás tú como padre? Oiga bien, formar la vida de un niño, formarla de una manera correcta, es lo más lindo y lo más preciado que existe. Formarla de una manera correcta, pero también malformar la vida de un muchacho es fácil. Y a veces nosotros malformamos a través de nuestros malos ejemplos la vida de aquellos que inician a caminar en los caminos del Señor. Oiga bien, tu estilo de vida es el mejor maestro que tú tienes para dar. ¿Cómo estás viviendo? Son las palabras más fuertes que tú hablas. Cuando malformamos a alguien, solo Dios con esa persona. Oiga bien. Cuando nosotros malformamos y malenseñamos a alguien, solo Dios con esa persona. Que Dios lo toque, que Dios lo transforme, que Dios lo deshaga y Dios lo vuelva a reconstruir. ¿Está conmigo? Pero cuando tú permites
que la palabra de Dios te forme, cuando tú permites que la palabra de Dios te fortalezca, como dice el apóstol Pablo, que abunde en tu corazón y que abunde en tu mente y que abunde en tu vida y que abunde en tu ser. Por eso Dios le dijo a Josué: Josué, haz como está escrito. Que esta palabra habite en tu corazón, llene tu vida, llene tu alma y llene tu mente. Que no rechaces la palabra. Cuando oigas la palabra, la atesores y la hagas parte de tu vida. Usted tiene que entender que hay un futuro poderoso y glorioso para su vida. Tú tienes un futuro diferente a tu presente. Dios ha predestinado para ti un futuro muy distinto al presente que tú estás viviendo. Tu futuro es poderoso y glorioso. Pero si yo no hago cambios, los cuales tengo que hacer hoy, ya, no mañana, mi presente será mi futuro incambiable. Tu presente afectará tu futuro. No va a cambiar. Por eso usted ve, hay gente que nunca cambia. Es lo mismo de siempre. Nunca pasa de un lugar a otro. Porque se encerraron en su mundo interior y se quedaron ahí, en esa condición y en ese estado de vida. Pero cuando usted es una persona sensible, tiene un oído afable, tiene un oído despierto, y es una persona que busca obedecer lo que Dios dice y lo que Dios habla, tu futuro será diferente. ¿Cuántos queremos que nuestro futuro